Ahí sí. Ya, entonces, esta es la retroalimentación, parte de biología, y vamos a corregir, ¿cierto? Y a explicar las 18 preguntas que estaban en este segundo ensayo. La pregunta número 1 decía así: entre los niveles de organización, de comunidad y población existen en común. Ya tenemos que pensar ya qué es una población y qué es una comunidad. De más, o sea, de menos a más, ¿cierto? Una población es más pequeña que una comunidad, ¿ya? Si vamos hablando como de niveles de menor a mayor. Entonces, tienen en común una comunidad de cualquier especie y una población de cualquier especie, ¿ya? No solamente de la misma especie, aquí nos están diciendo, nos están dando esa información. Número 1, coexistencia geográfica. Número 2, coexistencia temporal. Y número 3, diversidad de especies. La respuesta correcta en esta pregunta es la D, solo 1 y 2. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunidad y población, ¿cierto? Pueden, espérense, déjenme ampliarla. Ahí sí. Cuando hablamos de comunidad y cuando hablamos de población, hablamos de comunidades o poblaciones que pueden ser de distintas especies, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que comparten tanto una población y una comunidad? ¿Ya? Dice acá, por ejemplo, una población es un grupo de organismos de una misma especie que viven en un mismo hábitat y al mismo tiempo. Y una comunidad es el conjunto de todas las poblaciones biológicas de distintas especies que habitan e interactúan en una misma zona. O sea, estamos hablando de un mismo hábitat y que interactúan, por lo tanto, al mismo tiempo. Entonces, dentro de dentro de los niveles de organización, comunidad y población, queda excluida la diversidad de especies. Cuando hablamos de diversidad de especies, por ejemplo, ahí podríamos hablar de otro tipo de interacción, que son las interacciones interespecíficas, depredación, mutualismo, comensalismo, etc. Acá solamente estamos hablando de tiempo y de espacio. Por lo tanto, tanto la comunidad y la población tienen en común que coexisten en un mismo territorio geográfico y coexisten, ¿cierto?, al mismo tiempo. Y la respuesta entonces sería la D, 1 y 2. Diversidad de especies, no, eso queda excluido. La número 2. Dice, las estructuras proteicas que constituyen el citoesqueleto tienen relación con la división celular. Bueno, primero acá hay que saber qué es el citoesqueleto, ¿ya? Como dice, son estructuras proteicas que conforman, ¿cierto?, parte de la membrana celular. Y como dice acá, citoesqueleto se refiere al esqueleto que se encuentra como rodeando el citoplasma, es el esqueleto de la célula. Y este esqueleto de la célula tiene relación con, número 1, división celular, número 2, movimiento celular, y número 3, distribución de los organelos en el citoplasma. La respuesta correcta es la E, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el de hecho aquí les puse yo un dibujito. El citoesqueleto es la estructura, ¿cierto? Nuestro esqueleto, si a nosotros nos sacaran todos los huesos, nos desparramaríamos tal vez, nuestra postura no sería la erguida, nuestros órganos también no estarían en la misma posición, por lo tanto el esqueleto celular también hace la misma función, protege, ordena, permite también que entren y salgan proteínas, alimento, oxígeno y desechos de la célula. Y como dice acá, intervienen estos tres procesos: división celular, el movimiento de la célula y la distribución de organelos en el citoplasma. Y si leemos
lo que nos dice en la bibliografía, en eucariontes hay 3 tipos de fibras proteicas que conforman este citoesqueleto, ya que es el esqueleto de la célula. Microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Esta red de filamentos, conocida como citoesqueleto, o esqueleto de la célula, no solo da soporte a la membrana plasmática y forma a la célula, sino que también ayuda a posicionar correctamente los organelos, proporciona rieles para el transporte de vesículas en muchos tipos de células y permite que la célula se desplace y también interviene en la división celular. Por lo tanto, estos 3 procesos de los que me está preguntando la número 2, ¿cierto?, tienen los 3 relación con funciones o intervenciones que tiene el citoesqueleto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra E, 1, 2 y 3. Bueno, como les dije a las personas que vienen llegando, estamos haciendo la retro de la parte de biología, y como somos muy poquitos, yo voy a ir avanzando. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, me interrumpe nomás para no estar preguntando después de cada una, chico, ¿alguna pregunta? No, usted me interrumpe nada más. Ahí no, entonces. Ahí sí. El número 3. Dice, en la eliminación de residuos tóxicos al interior de la célula, intervienen ribosomas, peroxisomas o retículo endoplasmático liso. Bueno, y para contestar esta pregunta, tenemos que tener un poquito de idea de cuáles son las funciones de cada uno de los organelos de la célula. Tal vez más conocido por ustedes pueden ser los ribosomas, ¿verdad? Que es donde se lee los genes o donde llega el ARN mensajero que contiene el mensaje para poder sintetizar una proteína, que se va a expresar en un posible fenotipo o en un carácter. Ese es el ribosoma, por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, que es el encargado de leer y codificar la información genética que trae ese ARN mensajero para poder sintetizar una proteína, no estamos hablando de eliminación de residuos tóxicos. Los peroxisomas sí tienen como función eliminar residuos de la célula, como función principal. El retículo endoplasmático no tiene como función principal eliminar residuos, porque su función principal es sintetizar lípidos, pero sí tiene como función, como extra, también la eliminación y desintoxicación de la célula. Entonces, perdón. Ay, no puedo avanzar. Entonces la respuesta correcta sería la 2 y la 3, ¿sí? Sí, 2 y 3. Los ribosomas no, porque los ribosomas tienen otra función completamente distinta. Bueno, y acá también les puse lo que dice, ¿cierto?, la información sobre lo que es, por ejemplo, la función de un peroxisoma. Es un orgánulo presente en las células eucariotas que flotan en el citosol y cumplen funciones metabólicas como la oxidación y la eliminación de peróxido de hidrógeno. Por eso se llama peroxisoma. El retículo endoplasmático liso, su función principal es la síntesis de lípidos. Igualmente participa en la homeostasis del calcio y en reacciones de detoxificación celular. Es como su función complementaria, no es la principal. En cambio, un ribosoma, ¿cierto?, es una partícula celular hecha de ARN, y proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en la célula. El ribosoma lee la secuencia de ARN mensajero. Ya, por lo tanto, sí, la pregunta, en la eliminación de residuos tóxicos al interior de la célula, intervienen peroxisomas y retículo endoplasmático liso. 2 y 3, la letra D. ¿Ya? Sigamos con la número 4. Esta ya es más fácil, parece.
parece, ¿cierto? ¿Tiene lugar? Sí. ¿En qué lugar, perdón, en qué fase del ciclo celular tiene lugar la replicación del ADN? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que sabernos, ¿cierto?, las etapas en orden del ciclo celular. Y acá yo les puse un monito. La fase celular, perdón, el ciclo celular empieza con G1. Yo cuando explico esta materia digo que es como cuando una mamá se está preparando para el embarazo. O sea, cuando ya sabe que va a quedar embarazada. ¿Y qué es lo que empieza a hacer la mamá cuando sabe que ya quedó embarazada? Se empieza, el doctor le da vitaminas, se empieza a nutrir, se empieza a alimentar, empieza a aumentar su tamaño, se empieza a preparar para el futuro parto. Por lo tanto, en G1, la célula duplica su tamaño, aumenta el número de organelos, enzimas y moléculas, o sea, se está preparando para dividirse posteriormente, ¿cierto?, por mitosis. Esto es en G1, o sea, la célula se alimenta, aumenta en tamaño, porque tiene que dividirse después en dos células completamente iguales. Luego de la G1 viene la fase S, que es la interfase. En la interfase ocurre la duplicación del ADN. Acá la célula, ¿cierto?, no duplica su material genético mitad para una, mitad para otra, sino que toda la información completa la duplica para que en cada una de las células hijas, la información genética contenida en ellas, en estas dos, sea completamente igual a la información genética de la célula madre. Entonces, por eso se duplica en peso, se duplica en tamaño y duplica su material genético. En la fase G2 ya empieza a prepararse ya para la división, o sea, estamos como casi entrando en la recta final de nuestro 9º mes de embarazo. Empieza a prepararse para la división, los cromosomas comienzan a condensarse, o sea, se empiezan a formar estos cromosomas. La cromatina, que estaba disuelta, descondensada en el núcleo, empieza a condensarse, o sea, empieza a apretarse, a enroscarse de tal manera que forma estas estructuras que son como una X, ¿cierto?, que son los cromosomas. Y cuando ya los cromosomas están formados, porque la mayoría del tiempo el ADN se encuentra descondensado, laxo, disperso, yo le digo a esto como que tiene una forma de espagueti, un plato de espagueti, así está el ADN normalmente. Pero en G2, este espagueti, este ADN, ¿cierto?, empieza a enrollarse, a enroscarse de tal manera que empieza a formar estos cromosomas para que, ¿cierto?, la división sea equitativa, porque si usted pone un plato de espagueti y lo parte en dos, difícilmente va a tener ADN o el espagueti equitativo en dos, tal vez uno va a pesar más y el otro menos. En cambio, con esta forma de cromosomas, se hace la división equitativa de la información genética. Y ya en G2 pasa a la mitosis, donde la célula madre, que parecen huevos fritos, se divide en dos células hijas completamente iguales a la madre. Entonces, la pregunta era, ¿en qué fase del ciclo celular tiene lugar la replicación del ADN? Entonces, la replicación del ADN tiene cierto lugar o ocurre en la fase S, ¿cierto? Que era la roja. Fase S, fase de síntesis, producción. Ahí. Fase S. Entonces, la respuesta correcta es la A. En G1 no, porque en G1 se prepara. En mitosis no, porque ya ahí ya la célula se dividió. En G2 no, porque ahí se forman los cromosomas. Y en G0 no, porque G0 es una prolongación de la fase G1, donde las células maduras esperan para poder empezar el ciclo. Por eso de repente si usted busca imágenes del ciclo celular, en algunos no aparece G0, porque como que no es parte del ciclo. Es como cuando usted está ahí esperando, como el punto de partida.
aquí las células maduras esperan para poder ingresar al ciclo celular. Por eso es como que propiamente tal no forma parte del ciclo. Ya, la número 5. Todas las células del cuerpo tienen un tiempo máximo de vida y luego son eliminadas. Esto se conoce por, bueno, esto también yo creo que es un concepto ya conocido por ustedes. ¿Han escuchado de la muerte celular programada, cierto? La muerte celular programada es este concepto que está acá abajito que se llama apoptosis. Y como dice acá la lectura, es un tipo de muerte celular que usan los organismos multicelulares para eliminar células dañadas o no necesarias de una forma perfectamente controlada, que minimiza el daño de las células vecinas. O sea, las Profe, esto células, ocurre en el cáncer, ¿cierto? claro, cuando las células, la célula sola entra como que se automuere, o sea, se automata. Porque ellas, cuando ya cumplen, ahora, ¿quién determina la edad de una célula? Son los telómeros principalmente. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. El cromosoma que es como esta cruz, que está compuesto por dos cromátidas hermanas. Los cromosomas tienen 4 extremos. Entonces, cada vez que la célula se va dividiendo, estos telómeros se van acortando. Y cuando ya estos telómeros son demasiado cortos, quiere decir que la célula ya está muy vieja, por lo tanto, la célula sola, ella entra en apoptosis. Ahora, cuando hay células que escapan a este sistema, se producen los tal y los mal denominados cánceres, ¿cierto? Son células viejas que escapan a este sistema y son células también un poco inteligentes porque se escapan en lugares donde es muy difícil encontrarlas. Por ejemplo, si usted va a hacer un escáner, difícilmente se puede encontrar este tipo de células que escaparon de la apoptosis y tienen mecanismos y estrategias tan eficaces que también escapan al sistema inmune. Ahora, cuando ya se visualiza que pasó esto, es cuando ya existe el tumor, que esta división, esta proliferación de este tipo de células que escaparon de la apoptosis, y cuando uno ya visualiza el cáncer es porque ya está un poco, el tumor ya es grande, o existe también alguna dolencia por parte de la persona, pero es muy difícil detectar células que como que escapen a este sistema, ¿ya? Y claro, y las células que escapan de este sistema, de este mecanismo que es la apoptosis, son las células que pueden producir algún tipo de cáncer. Bien, entonces la respuesta correcta era la D. Hay una que la leí que no me gustó, porque no sé si esta, espérame, chica. Dice ya. El ciclo celular en orden se componen por. Esta fue la que no me gustó, porque, bueno, yo hice algunas preguntas nomás. Bueno, ¿por qué? Porque cuando uno habla del ciclo celular, se refiere al dibujito que le mostré anteriormente. Cuando uno busca en la literatura etapas del ciclo celular, siempre le va a aparecer fase S, G1, G0, G2, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta pregunta podría haber sido un poco mejor formulada en las etapas de la mitosis, ¿ya? O de la meiosis. Entonces, por eso cuando la leí me pareció un poco, bueno, etapas del ciclo celular. Ahora, todas las alternativas son con profase, metafase, anafase, telofase. Entonces, acá no hay como si me hubiesen puesto, por ejemplo, G1, G2, S. O sea, yo a ojos cerrados marco esa. Pero no tengo acá cómo confundirme, solamente tengo que saberme el orden. Y entonces, la respuesta correcta sería interfase, que es la primera, ¿cierto? Interfase, que es cuando la célula duplica su ADN.
Después ya empezamos con las etapas de la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ahora, ¿por qué se excluyen, por ejemplo, profase, mitosis? No, porque esto está absolutamente desordenada. La acá mezcla meiosis 2, mitosis, o sea, no está incorrecta absolutamente. Acá también telofase, profase 1, anafase 2, acá mezclando mitosis y meiosis. Citocinesis, interfase, mitosis, meiosis, o sea, también esta es absolutamente incorrecta. La opción correcta entonces es la C, interfase primero y después ya entramos a mitosis y las etapas de la mitosis son profase, en ese orden, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ya, seguimos. Ah, bueno, aquí ya le había puesto las etapas. Las 7. Mira, fíjense acá. Yo puse respuesta correcta ninguna. Está mal, aquí no existe la respuesta correcta, ¿ya? Como le digo, esta pregunta yo no la hice, porque yo siempre leo primero. Entonces, ustedes no sé si se fijan, o si alguien puede decir cuál es el error, o cuál sería la mejor, pero tampoco no es la correcta. ¿Sabe alguien cuál es? Chicos, o léanla y me dicen si también les pasa lo mismo que yo. Pucha, profe, yo no he estudiado eso. ¿Cómo, hija? Yo no he estudiado eso, así que no le Ya. puedo decir. Por lo que Mire, nos pasó la profe la otra ¿Mm? vez, no recuerdo mucho, pero yo pondría la B. La B, de burro. población, especie, comunidad, ecosistema, biosfera. Miren, acá solamente le están diciendo que hagan el orden de menor a mayor. Entonces, dice, la secuencia correcta de las siguientes asociaciones biológicas en orden de menor a mayor complejidad es de, por ejemplo, si ustedes leen todo eso, más o menos dicen lo mismo, solamente como que se cambian el orden, una alternativa con la otra. Pero, si yo leo, por ejemplo, comunidad, población, especie, ecosistema, biosfera, de ahí, ¿qué es lo más pequeño? A eso se refiere con menor complejidad. ¿Qué es lo más pequeño de todos esos conceptos que están ahí? ¿La especie? La población. No, pues, la especie, pues. La especie, porque en la especie estamos hablando de una especie, tal vez de un individuo, ¿cierto? Y, a ver, espérense, población, sí, de un individuo. Entonces, después, una población se refiere, ¿cierto?, a un conjunto de organismos de una especie. Después viene la comunidad, que puede ser que es un conjunto de poblaciones. Después viene un ecosistema, que es el conjunto de varias comunidades. Y finalmente viene la biosfera, que estamos hablando como del planeta completo, que incluye a todos los ecosistemas. Por lo tanto, el más grande en complejidad sería la biosfera. Y el más pequeño en cuanto a complejidad sería la especie. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando la profe Gerald nos hizo esta clase, ella como que lo puso en orden y yo hice ¿Ya? con flechita lo fui señalando de menor a menor, o sea, de menor a mayor, porque ella lo explicó así. Entonces ella lo explicó como organismo, población, especie, comunidad, ecosistema, paisaje, dijo que no era tan necesario, bioma parece que dice, y biosfera. Por eso yo había dicho población. Sí, Y profe, usted ahora dice lo contrario, entonces yo me confundo. Pero mire, ¿sabe qué? Yo también ahora esto yo lo hice ayer, ahora que yo le dije, yo tomé el concepto de especie como organismo, pero claro, especie, a ver, miren, de hecho acá puse un dibujito.
Acá en el dibujito que les puse tampoco aparece la especie, entonces aparece organismo. Y yo lo señalé como organismo, como una especie. Pero yo creo que ustedes ahora tienen la razón porque me hicieron como un cambio de concepto. Población, comunidad, especie, no era ese. Población, especie, comunidad, ecosistema, biosfera. Ahí sí. Entonces, Profe, pero ¿cuál es la diferencia entre poblaciones y especies? es que una especie, una población está constituida por, vamos a poner entonces la letra B, que sería como la más correcta según lo que hemos conversado acá. Una especie forma una población, ¿cierto? Son organismos de una misma especie. Y una población, o sea, una especie es un conjunto de organismos que pertenecen, ¿cierto? Por ejemplo, al mismo filo en taxonomía. Y una población son organismos que pertenecen a una misma especie. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, y desecho mi concepto de especie como organismo, la letra B tendría que ser la correcta, porque ya las otras no me dan. Especie, comunidad, población, no, porque siempre la comunidad va a ser más grande que la población. La B era población, especie, comunidad, ecosistema, biosfera. La C, población, comunidad, especie, no, ahí está, no. La D no, y la E, no, porque tiene biosfera antes de ecosistema. Entonces, la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? ¿Ustedes se la juegan por la B? Yo sí, profe. Ya, entonces la vamos a dejar por la B, que para mí es como la más correcta, pero claro, aludiendo que especie no como organismo, sino como especie, como conjunto de individuos que contienen la misma, que son también reproductivamente, eso es también lo importante de una especie, de una misma especie, de una población. Son organismos que entre ellos se pueden aparear. Bueno, ese era yo tenía ese reparo con esta pregunta. Pero ténganla presente porque vamos a hacer otra clase de ecología, entonces para que en esa clase indaguemos más sobre este tema para poder contestarla mejor. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en cuanto a esta pregunta y por ejemplo a esta también, que de repente los enunciados de las preguntas no son los mejores. Entonces, más o menos uno leyendo la respuesta, uno puede entender lo que nos quieren preguntar. Ya, no debiese ser. La número 8. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un ejemplo de densidad poblacional? Bueno, acá para hacer esta pregunta, tenemos que saber el concepto de densidad y acá les puse la fórmula. Porque cuando hablamos de algo, de una población densa o menos densa, es cuando hablamos de habitantes por espacio, por metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, vamos leyendo para ir viendo si eso no es correcto. Dice 30 palomas que pasan frente a una ventana en 15 minutos. No, ¿cierto? 18 lagartijas que hay en 100 metros cuadrados de la ladera en un cerro. Ahí, de ahí hablamos de cantidad y hablamos de superficie. 300 árboles contados en un viaje que duró 20 minutos. ¿No? 4 ratones y 2 conejos que corren por el campo, 10 gorriones y 15 palomas. No, entonces la única que nos sugiere estos conceptos de individuos y de espacio es letra B, las 18 lagartijas que hay en 100 metros cuadrados. Eso es densidad. Por ejemplo, podríamos decir que la densidad de las salas del colegio es alta, porque hay muchos alumnos por un poco de metros cuadrados. Eso se refiere con densidad. Alta cuando hay gran cantidad de individuos en pocos, y si tal vez sacáramos el metraje que ocupa cada individuo, tal vez sería de menos de 1 metro por cada uno de ustedes, menos de 1 metro cuadrado.
La 9. Al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico de Chile, se identificaron 3 situaciones que la afectaron directa y significativamente. ¿Cuál de estas situaciones? Esos son clasificadas como factores densodependientes. ¿Ya? Cuando hablamos densodependientes también estamos aludiendo al factor anterior, de densidad. Entonces, acá, toda la información de arriba, como les digo, de repente hay mucha información en la pregunta que no me sirve para contestar. Solamente es información adicional. Por ejemplo, me podrían haber hablado de cualquier roedor o de cualquier animal, pero nos dan la característica que es un roedor, que es herbívoro, que además es endémico de Chile. Y esa información es extra complementaria. Y nos están preguntando si, ¿cuáles de todas estas situaciones que nos mencionan acá influyen o inciden en como factores densodependientes? ¿Ya? La 1 nos dice, el desarrollo de minería en zonas cercanas. 2, la disminución de los arbustos disponibles. Y 3, el aumento del número de sus depredadores. Entonces, cuando hablamos de densodependiente, estamos hablando de qué factores afectan la densidad de la población. Y la respuesta correcta dice 2 y 3, o sea, la disminución de los arbustos disponibles, obvio porque es su alimento, y el aumento del número de predadores. También, ¿cierto?, afecta directamente la densidad y la cantidad de los individuos. El desarrollo de minería en zonas cercanas puede afectar, pero no es dependiente totalmente, ¿cierto?, para la población, porque puede, como también puede que no la afecten. Tal vez está tan lejos de donde se encuentra esta población de roedores, que tal vez no le afecta ni los arbustos, por ejemplo, tal vez el desarrollo de las minerías produce contaminación. Tal vez esa contaminación no le afecta directamente y tampoco afecta el crecimiento de los arbustos, por lo tanto, no le afecta el alimento. Tal vez si hablamos de algo a largo plazo, tal vez esta contaminación afecte en los arbustos, afecte el ambiente, pero no son factores densos, no es un factor de los depredadores. Recuerden que en una cadena de alimentos, por ejemplo, cuando uno de los depredadores aumenta o disminuye, también se ve afectada la población de la fuente de alimento de él, ¿cierto? Y acá, les puse este cuadrito, dice, factores denso-dependientes y factores denso-independientes. Denso-dependiente se refiere a lo que los afecta directamente, que son interacciones intraespecíficas, interespecíficas, disponibilidad de alimento, obtención de refugio. O sea, netamente cosas que influyen directamente en la población. Y denso-independientes son abióticos. Estamos hablando de cambios climáticos, también hay factores ambientales como huracanes, erupciones, disminuye la población, las migraciones, baja la natalidad, aumento de la mortalidad. Por lo tanto, el desarrollo de la minería en zonas cercanas quedaría dentro de factores denso independientes, porque no influyen directamente. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta era la D, 2 y 3. Sigamos. Las abejas dependen de las flores para su alimentación y las flores de las abejas para su polinización. Esta relación entre dos individuos de distintas especies se conoce como. Esta pregunta es más fácil, ¿cierto? Estamos hablando de una relación interespecífica entre dos especies distintas, donde ambas se ven beneficiadas. Y cuando ambas especies
se ven beneficiadas, estamos hablando de mutualismo, ¿cierto? La respuesta correcta es la letra E. No creo que tengan dudas con esto, pero acá también les puse una definición de cada una de las interacciones que aparecían acá. Comensalismo, competencia, cooperación y mutualismo. Entonces se las dejo acá para que, y de hecho en otra pregunta que viene más adelante, hablan de comensalismo. Entonces para que lo tengan claro, se los voy a leer. El comensalismo de este tipo de relaciones resultan benéficas para uno de los dos individuos involucrados, llamado comensal, sin que dicho beneficio ocasione ningún tipo de daño o malestar al otro organismo. O sea, es una relación donde solamente un organismo se ve beneficiado y al otro, para el otro la interacción es neutra, o sea, no le causa ni beneficio ni daño. Ya. Pues aquí se ve un poco clarito el cuadro. Dice, la tabla muestra estructuras que al encontrarse más desarrolladas otorgan mayor éxito reproductivo a machos de una población. Esta pregunta también es de ecología. La estructura 1 dice, exhibición de cortejo más atractiva, perdón, la leí con otro tono. Exhibición de cortejo más atractiva aumenta la probabilidad de apareamiento. Por ejemplo, podríamos estar hablando de un plumaje de un color llamativo. La estructura número 2. Intimidación hacia la competencia para favorecer la conservación del territorio de apareamiento. Intimidación hacia la competencia para favorecer la conservación del territorio de apareamiento. Entonces, a partir de esta información, a partir de esta información, es correcto inferir que las estructuras 1 y 2, dice, son el resultado de la selección disociadora y estabilizante, respectivamente. Letra B, provocarán la evolución de los machos de la población. Letra C, evolucionarán solo por selección intrasexual. Podrían ser objeto de selección intersexual e intrasexual, respectivamente, y son objeto solo de selección intersexual. Bueno, acá estos dos tipos de estructuras, ¿cierto?, que permiten el éxito reproductivo en machos de una especie, habla si se refiere a esta selección intersexual o intrasexual. Ya ahí tenemos que definir si es una de las dos o si son las dos. Pero estamos hablando, sí, de selección sexual, porque estamos hablando de un cortejo, estamos hablando, ¿cierto?, del éxito reproductivo de esa especie, de ese macho. Por lo tanto, ¿son el resultado de selección disociadora y estabilizante? No, porque eso es selección, ¿cierto?, en una población, pero que no está haciendo referencia al éxito reproductivo o a la reproducción de una especie. ¿Provocarán la evolución de los machos de la población? No tiene nada que ver. ¿Evolucionarán solo? Bueno, eso estamos entre la C, la D y la E. Ahora, hay que definir cuál es cuál. Bueno, aquí yo les puse harto, les pongo harto texto, pero es para que ustedes después lo puedan leer. Voy a leer lo que está en negrito nomás. Dice, en las especies, bueno, primero si hablamos de tipos de estrategias, ¿cierto?, que ocupan los machos de una población, en distintas especies tenemos distintos tipos de reproducción, pero generalmente, siempre, si se dan cuenta en la naturaleza, son los machos los que o son más grandes, o son más llamativos, o tienen algo especial, para poder atraer, ¿cierto?, y reproducirse.
en algunas especies también es la hembra la que escoge al macho para poder reproducirse, y en otras especies es el macho, ¿cierto?, que tal vez se reproduce con todas las hembras de su población. Y dice, en las especies, considerando la competitividad de los machos y la selectividad de las hembras, la selección de pareja podrá actuar en dos direcciones. En las especies en las que el macho pueda monopolizar directamente a las hembras, estos competirán los machos para aparearse, con lo que solo los ganadores lograrán aparearse. Este tipo de situación se denomina selección intrasexual. O sea, cuando son los machos los que compiten para poder aparearse con una hembra, ¿cierto? Y existe rivalidad entre el mismo sexo en la población, o sea, entre machos de la población, eso se denomina selección intrasexual. En cambio, en las especies en las cuales los machos no puedan monopolizar a las hembras, y son las hembras las que eligen con qué macho aparearse, los machos se exhibirán a las hembras, y estas serán las que elijan al macho con el cual quieran aparearse. Entonces, aquí sí, por ejemplo, en este caso, sí ayuda que el plumaje sea más llamativo, o que la cola sea la más larga, porque acá se están los machos exhibiendo para poder ser elegidos para el apareamiento. Y este se llama selección intersexual, cuando la hembra es la que elige. Ya que en este caso, ambos sexos interaccionan para mejorar su éxito reproductivo, o sea, tiene participación tanto el macho y la hembra en este tipo de interacción. Con respecto a la pregunta, en una tabla, bueno, aquí ya está explicando, ¿cierto?, que la estructura 1, la exhibición de cortejo, ¿cierto?, la estructura 1 se refiere a esta selección, a la segunda, a la intersexual, ¿cierto? Exhibición del cortejo más atractiva, donde la hembra es la que elige. En cambio, en la 2, intimidación hacia la competencia para favorecer la conservación, estamos hablando, perdón, de selección intrasexual, porque es entre la misma especie, pero entre el mismo sexo también, o sea, hay una competencia entre machos del mismo sexo, lo que es intrasexual. Por lo tanto, tenemos los dos tipos de selecciones, la inter y la intrasexual. Entonces la respuesta que incluye estas dos es la D. Podrían ser objeto de selección intersexual e intrasexual respectivamente, ¿ya? Porque cada una corresponde a un tipo de selección. La 12, la número 12. Ahí sí. En un ser humano sometido a un estresor, o sea, un estresor estamos hablando de estrés, la glándula Z secreta una hormona peptídica, ya una hormona proteica, que al llegar a la glándula X estimula la secreción de una hormona esteroidal, hiperglicemiante, o sea que aumenta la concentración de azúcar en la sangre, con efectos antiinflamatorios. ¿Cuál opción contiene el nombre de la glándula Z y la hormona que secreta? Esta pregunta es un poquito más compleja, pero ¿qué tenemos? De hecho, esto me hizo recordar que en una clase yo le iba a mostrar un cuadro que al final nunca lo encontré. Pero ya saben, por ejemplo, ustedes que existen hormonas producidas por el hipotálamo que solamente tienen la función de estimular la producción de otra hormona, ¿cierto? Y, por ejemplo, si el hipotálamo produce una hormona que solamente tiene por función estimular la producción de otra hormona, que puede ser directamente en un órgano, ¿cierto?, endocrino,
o puede ser también estimular la producción de una hormona en la hipófisis. Entonces, cuando pasa por 3 pasos, o sea, cuando pasa por hipotálamo, hipófisis, glándula endocrina, o sea, órgano endocrino, ¿cierto? Se llama hormona liberadora de y hormona sintetizadora de, ¿ya? Entonces, el hipotálamo, siempre el hipotálamo puede producir una hormona que vaya a trabajar directamente a la hipófisis o que vaya a trabajar a algún órgano endocrino, páncreas, glándulas suprarrenales, etc. Entonces, tenemos que ver que acá nos está hablando, primero hay una glándula Z, después hay una glándula X, y que esa glándula X estimula la secreción de una hormona esteroidal hiperglicemiante. Y nos están preguntando cuál es la opción que contiene el nombre de la glándula Z y la hormona que se secreta. Cuando nos están preguntando por la glándula Z, con todo esto como que esta película que yo ya me pasé, estoy hablando del hipotálamo de la hipófisis. Para abajo no, ¿cierto? Porque para abajo sería la glándula X, que puede ser el páncreas, que puede ser la tiroides, las suprarrenales, pero me está preguntando por la Z. Entonces la Z o tiene que ser el hipotálamo o la hipófisis, una de las dos. ¿Ya? Hasta ahí, ojalá que hayan quedado clarito hasta ahí. Y me están preguntando cuál es la hormona que secreta esta glándula Z. Entonces me voy a las alternativas. Dice, hipófisis, TSH, ahí, tengo que leer de nuevo cuál es la característica de esta hormona. Dice, en un ser humano sometido a un estresor, la glándula Z secreta una hormona peptídica. Al llegar a la glándula X, estimula la secreción de una hormona, ya no, ahí me está hablando de la característica de la otra hormona. Entonces, voy a mi cuadro. La hipófisis produce la TSH. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Hipófisis, hormona estimulante de la tiroides. Hipotálamo, ACTH. Hormona ACTH es corticotrofina, estimula las glándulas suprarrenales. Y la característica de la hormona que producen es una hormona, dice, esteroidal. Las glándulas suprarrenales producen hormonas de tipo esteroidal. Hiperglicemiante. Ya, acá tenemos entonces la definición de nuestra pregunta. Está hablando de que la última hormona que se produce es una hormona esteroidal hiperglicemiante, por lo tanto, estamos hablando de una hormona esteroidal y las glándulas suprarrenales producen este tipo de hormona, y además hiperglicemiante, o sea que aumenta la concentración de azúcar en la sangre. ¿Y cuándo se debe aumentar la concentración de azúcar en la sangre? ¿Cuándo una hormona produce ese efecto hiperglicemiante? Cuando está, ¿cierto?, en nivel de estrés, ¿cierto? Cuando el nivel de estrés es alto, o cuando usted quiere correr, cuando usted tuvo un susto, cuando a usted le pasó algo, ¿cierto?, que aumentó su frecuencia cardíaca, ahí, ¿cierto?, se producen estas hormonas esteroidales hiperglicemiantes, porque la célula, ¿cierto?, necesita trabajar mucho más. Por lo tanto, la hipófisis, hormona estimulante de la tiroide, no, porque la tiroide regula el metabolismo, no regula la concentración de azúcar en sangre. El hipotálamo, que produce esta hormona ACTH, que es la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales, esa podría ser. Y la C dice, la hipófisis ACTH. Entonces, en este caso, es la hipófisis la que produce esta hormona, no es el hipotálamo. La respuesta correcta es la letra C. Ahora,
Para abajo no, porque estamos hablando ya ahí de órganos endocrinos, ¿cierto? Suprarrenal, ya estamos hablando ya de la glándula, entonces ya nos fuimos para abajo, no nos sirve. Y en este caso, ¿por qué entre el hipotálamo y la hipófisis? Porque es la hipófisis, en este caso, la que produce la hormona ACTH, ¿ya? Bueno, eso también lo tienen que saber. Pero si hubiesen estado dudosos, ¿cierto?, en contestar esta pregunta, tendrían que haber estado dudosos entre la B y la C. La D y la D es imposible porque la D y la E, si lo vemos desde el punto de vista de la pregunta, es la glándula X. Y la pregunta que nos están haciendo es por la glándula Z. Entonces la D y la E pertenecen, pueden ser como un tipo de opción para responder la glándula X. Y la hipófisis también, o sea, la hipófisis con la TSH también queda excluida, porque la TSH es hormona estimulante de la tiroide, y las hormonas que produce la tiroide son para regular el metabolismo. Entonces, no. ¿Ya? En cambio, la ACTH es una hormona que estimula las glándulas suprarrenales. Entonces, esta es la correcta, pero ahí tienen que saber quién produce esta hormona. En este caso es la hipófisis. Ya, en particular, la parte anterior de la hipófisis. Bien. Y acá parece también les puse una explicación. Sí, pero no lo voy a leer porque ya les dije. Ya, solamente entonces tenían que descartarlo así. D y E no, porque son glándulas suprarrenales, es la glándula X, y la A tampoco, porque es una hormona estimulante de la tiroide. En cambio, la ACTH es una hormona, ¿cierto?, que estimula a las glándulas suprarrenales. Y ahí está la diferencia, tenían que saber quién producía la ACTH. Bien, sigamos, la 13. Si repito mucho algo es porque lo trato de decir para que quede completamente claro. La tiroxina es regulada por mecanismo de retroalimentación negativa y es sinérgica con la hormona del crecimiento. Entonces, acá tenían que saber, por ejemplo, toda la información que está ahí nos sirve, pero ¿qué es lo más importante? Tienen que saber a qué se refiere con el término sinérgica. De hecho, hay una canción que habla sobre también esto. No, perdón, es un grupo musical. Sinergia, yo creo que lo saben o se les ocurre, ¿cierto? Es cuando dos cosas complementan la función de cada una. O sea, tienen la misma función, tienen como el mismo objetivo, pero si ambas, ¿cierto?, tal vez lo obtengo más rápido o tal vez la respuesta es más grande, ¿cierto?, o más intensa. Eso se refiere con el concepto de sinérgico, de hecho se los puse acá. La sinergia se produce cuando dos o más hormonas que tienen el mismo efecto en el organismo, aunque pueden hacerlo por mecanismos diferentes, o sea, cada una por su lado, pero dice, lo lógico es esperar que sus efectos fuesen aditivos, o sea, cuando trabajan ambas juntas, el efecto es más grande que cuando lo hace cada uno por separado. Bueno, y ahí había otro ejemplo. Entonces, esto se hace, hay que leer cada una de las opciones para saber cuál es la correcta, o si no, descartar. Cuando la TRH aumenta, que es la hormona que estimula la tiroide, disminuye T3. Y GH tiene un efecto estimulante en la síntesis de tiroxina. La tiroxina es la T4, ¿cierto? Entonces, si hay una hormona que estimula la producción, o sea, que estimula la tiroide, que es la TRH, la estimula para producir T3 y T4. Por lo tanto, si aumenta la T3, no puede disminuir, o sea, si aumenta la TRH, no puede disminuir la T3.
¿ya? Si aumenta la TRH, aumenta T3 y T4. Por lo tanto, esta es incorrecta. La B. T3 aumenta, T3, la tiroxina, aumenta los niveles plasmáticos cuando T4 se eleva. Y hormona del crecimiento estimula la producción de tiroxina. O sea, T3 aumenta los niveles plasmáticos cuando T4 se eleva, la T4 ya es la tiroxina, y hormona del crecimiento estimula la producción de tiroxina. O sea, si la T4 también se eleva y también aumenta en los niveles plasmáticos, difícilmente la hormona del crecimiento va a estimular la producción de tiroxina, porque cuando una hormona está en niveles regulares en el organismo, se produce esta retroalimentación negativa para poder detener o frenar, por ejemplo, en la producción de TRH, ¿cierto? Que es la que produce, o sea, la que estimula la síntesis de T3 y T4. Y si esta hormona del crecimiento estimula anexamente la producción de tiroxina, y si ya hay mucha tiroxina en el torrente sanguíneo, difícilmente se va a producir. Así que esto también es incorrecto. La concentración de tiroxina en el plasma es generalmente baja, y la liberación de GH ejerce un efecto antagónico en la síntesis de T4. Acá no habla de un efecto antagónico, y acá no habla de sinergia, por lo tanto, son polos opuestos. Por lo tanto, esta opción también es incorrecta. La D. El nivel de T4 aumenta cuando la concentración plasmática de TSH disminuye, y tiroxina es más potente que la hormona del crecimiento. Aquí también nos están diciendo algo absurdo, porque el nivel de T4 aumenta cuando la concentración plasmática de TSH4 disminuye. Es al revés. ¿Ya? La TSH estimula la producción de la tiroide, o sea, estimula la tiroide para producir T4. Entonces, esta también es incorrecta. Y la E dice, un aumento en su concentración plasmática, o sea, en la tiroxina, un aumento en la concentración plasmática estimula la disminución en la producción. Estimula la disminución, claro. Y ahora sí de nuevo. Un aumento en su concentración plasmática, o sea, la tiroxina se encuentra en niveles altos en el plasma sanguíneo, estimula la disminución de la producción por retroalimentación negativa. Si hay altos niveles de una hormona en la sangre, en el plasma sanguíneo, ¿cierto? Se produce por efecto de retroalimentación negativa que se frene, ¿cierto? Que se detenga la producción de la hormona que estimula su producción. Entonces, eso es lo que me quiere decir ahí. Un aumento en la concentración plasmática de esta tiroxina estimula la disminución en la producción, porque ya hay suficiente T4 dando vueltas a nivel del plasma. Y la acción conjunta de T4 y GH es mayor que la acción de cada una independientemente. Y en realidad, esto último que me dice la E, me reafirma, ¿cierto?, este concepto que me dice acá que es sinérgica con la hormona del crecimiento. Aquí ya estamos hablando, esta es la definición de sinergismo. La acción conjunta de T3 y de T4 y GH es mayor que cada una independientemente. Entonces, la respuesta correcta es la E. ¿Sigo, chicos? Sí, profe. Se quedan dormidos. Ahí me pasé, no. Bueno, y aquí había otro ejemplo que se lo dejo ahí para que lo lean. Dice, el siguiente gráfico muestra las variaciones de las concentraciones para 3 hormonas en una mujer en función del tiempo. Dice, si el tiempo está expresado en meses, es correcto deducir que durante este lapso, el o la, el gráfico dice concentraciones hormonales, concentraciones
estas 3 hormonas, y para acá en función del tiempo. Acá hay 3 hormonas. Tenemos los estrógenos, ¿cierto? Que están en niveles bajos y finalmente disminuyen. La progesterona, que es parecida al estrógeno. Y me estaba hablando de esta otra hormona, la GSH, que tienen que saber también qué hormona es esta, para poder contestar en la pregunta, porque ahí está la clave. Esta es la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Que ojalá a usted se la detecten cuando termine de estudiar. Ya, chicos, ahora, esta hormona es la que detectan los test de embarazo, la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Entonces, también esto lo tenían que saber, qué significaba la sigla de esta hormona, y también tienen que saber que esta hormona no se mantiene en niveles altos durante todo el embarazo, sino que se mantiene en niveles altos los primeros meses de embarazo nada más. Por eso acá hay un pico alto, ¿cierto?, de esta hormona y después disminuye. Entonces, aquí está la clave, porque dice, el cuerpo lúteo se mantiene activo. Bueno, cuando el cuerpo lúteo se mantiene activo es porque hay un embarazo, pero el cuerpo lúteo se mantiene activo, y se ve, la mujer se encuentra, me faltó el artículo, la mujer se encuentra en periodo de gestación. C, mujer está utilizando anticonceptivos orales combinados. O sea, acá no está nada que ver. D, concentración de FSH y LH plasmáticas deberían ser elevadas. No necesariamente, porque si hablamos del ciclo de la mujer, del ciclo entero, ¿cierto?, de los 28 días, las concentraciones de FSH y LH varían dependiendo cercana a la ovulación o a la menstruación. Y la E, secreción hormonal ovárica están siendo reguladas mediante mecanismos de retroalimentación negativa. O sea, no, el gráfico no me está explicando esta alternativa, o sea, también queda eliminada, la D también queda eliminada, la C también queda eliminada, y la A, el cuerpo lúteo se mantiene activo. El cuerpo lúteo se mantiene activo también por un determinado tiempo, ¿ya? Gracias a los niveles de progesterona. Y al principio los niveles de progesterona son bastante bajos, entonces también esta quedaría descartada. Y la B, mujer se encuentra en periodo de gestación, esta es la más correcta, ¿cierto? Y es la correcta porque acá tenemos un nivel de la hormona gonadotrofina coriónica alto los primeros meses, que es donde se detecta esta hormona. Luego ya cuando el embarazo se mantiene, la hormona gonadotrofina coriónica disminuye cuando ya transcurrió el 4.º mes aproximadamente. Entonces, ¿mujer se encuentra en periodo de gestación? Sí. ¿Por qué? Por el indicador de la gonadotrofina coriónica. La respuesta correcta es la B. Y, bueno, acá también les puse una explicación de lo que es la gonadotrofina coriónica, que se detecta desde el 8.º día después de la fecundación, justo cuando ocurre la implantación del endometrio. Y bueno, esta hormona gonadotrofina coriónica la produce las células blastocélicas del embrión. Después el blastocisto, ¿cierto? Se empieza a evolucionar hasta transformarse en un feto, por lo tanto ya ahí esta hormona disminuye. Y acá abajito dice, los niveles de GSH descienden y alcanzan un valor relativamente bajo a las 16 a 20 semanas, que se mantiene por el resto del embarazo, o sea, sin esos niveles bajitos. Bien, esta es la número 15, dice, acá tenían que saber calcular esto.
que una mujer con un ciclo ovárico regular de duración aproximada de 28 días comienza a menstruar el primer día del mes, entonces, ¿cuáles serían sus días fértiles? Bueno, aquí yo les marqué que nos están diciendo la fecha de cuando comienza a menstruar, ¿cierto? El día 1, el primer día del mes. Y ustedes saben que el ciclo femenino, el ciclo de la mujer, no me refiero al ciclo menstrual, sino que todo el ciclo sexual, comienza el día que a la mujer le llega su menstruación, el día de regla. De ahí, ese es el día 1, ya para el ciclo de una mujer. Entonces, día 1 es el día en que a mí me llega la regla, ¿cierto? Y ahí empiezo a contar. El día 14 del ciclo es la ovulación, y la ovulación es la salida del ovocito maduro, ¿cierto? Empieza su caminito por las trompas de falopio, para poder ser fecundado por un espermatozoide. Por lo tanto, si empezamos a contar, 1, 2, 3, 4, el día 14, que es el día de la ovulación, ¿cierto? Como tiene un organismo que está regulado y tiene muchos factores que inciden en nuestra regulación hormonal, se contabiliza más o menos aprox 2 días, ahora para estar bien seguras, yo siempre les digo, son 3 días antes y 3 días después, para que esté bien segura. Pero en este caso se contabilizan 2 días antes y 2 días después. Por lo tanto, estos 4 días del ciclo son los días más fértiles para la mujer. Estos 4 días. Ahora siempre yo les digo, no, vayan 3 antes, 3 después. Por lo tanto, ahí tendrían 7. Por lo tanto, si una mujer no se está cuidando, no podría tener relaciones sexuales durante estos días, porque son los más fértiles. Entonces, nos preguntan, ¿cuáles serían sus días más fértiles? Bueno, ya marcamos el día 1, que es el comienzo del ciclo, que coincide con el día de la regla, con el primer día de regla, y empezamos a contar la ovulación. La ovulación ocurre el día 14, ¿ya? Por lo tanto, la ovulación es el día más fértil, pero se cuentan 2 días antes y 2 días después. Entonces la respuesta correcta sería la B. Ahora, por ejemplo, acá nos dicen que es fácil calcularlo porque nos dicen que comienza a menstruar el primer día del mes. Pero si fuera el día 8, por ejemplo, el día 8, el día de la menstruación, ese sería mi día 1, el día 8. Entonces, de ahí parte el ciclo del 8, y sería 1, el 8 el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El día 21 caería el día de la ovulación. Días fértiles, 3 días antes, 3 días después. Del 18 al 24 sería en este caso la semana fértil, es que a mí me llega la regla el día 8. ¿Ya? ¿Se entendió eso del calendario, cierto? Sí, profe. Ese es el calendario natural. 16. Ya nos quedan 2. ¿En cuál de los siguientes casos se ejemplifica una relación interespecífica de tipo comensalismo? O sea, interespecífica entre 2 especies distintas, y de tipo comensalismo, donde una solamente se ve beneficiada y para la otra la interacción es neutra, o sea, ni le beneficia ni le perjudica. Vamos descartando. Insectos polinizadores y flores de las que extraen néctar. Esa no, porque ya sabemos que es mutualismo, de hecho estaba en una pregunta hace un rato atrás. Tenia alojada en el tracto intestinal de un huésped, o sea, la tenia es un parásito, ¿cierto? Tenia alojada en el tracto de un huésped, por ejemplo, un parásito de un perrito, le afecta al perrito, por lo tanto, esta también queda descartada. La tenia se alimenta de los residuos de la comida del intestino, pero al perrito también le causa un daño. C. Lapas que viven sobre el cuerpo de las ballenas. Las lapas
¿cierto? Viven alojadas sobre el cuerpo de las ballenas porque aprovechan el fitoplancton, ¿cierto? Cuando ellas comen lo que, como lo que no alcanzan a tragar las ballenas, ¿cierto? Lo aprovechan las lapas. Por lo tanto, esa podría ser, porque a las ballenas no les causa ningún perjuicio, ningún daño, pero tampoco ningún beneficio. La única que obtienen beneficio por alimento son las lapas. Formación de líquen entre hongo y alga, no porque es una relación de simbiosis, ¿cierto? Donde uno necesita del otro para poder subsistir, y planta carnívora que consume insectos. No, porque estamos hablando ahí se me fue, por ejemplo, de depredación, ¿cierto? Y acá los dos, uno se ve beneficiado y acá el otro se ve, lo matan al insecto, por lo tanto se ve perjudicado. La respuesta correcta entonces en este caso sería la C. Ahora, por eso les decía, si no saben, por ejemplo, si los leen y no saben directamente, hay que ir descartando. Y la C entonces en este caso sería la correcta. Lapas que viven, y acá les puse la foto de una ballena austral, chilena, donde se logran apreciar estas lapas. Las lapas obtienen el beneficio porque se alimentan de lo que la ballena, ¿cierto?, no alcanza a tragar. Dice, algunas lapas que viven sobre las ballenas, la lapa tiene un lugar seguro para vivir y facilidad para alimentarse de plancton, mientras que la ballena no se ve ni perjudicada ni beneficiada. La penúltima dice, se extiende desde el norte chico hasta la zona central del país. En la zona norte, las lluvias son escasas en invierno, sin embargo, son un poco más abundantes en la zona central. Los veranos son secos y calurosos. El promedio de temperatura bordea los 20 grados Celsius durante el día. La flora característica es el bosque esclerófilo, de hoja dura, con representantes adaptados para las condiciones de escasez hídrica, como el peumo, el boldo, el litre, el quillay, o sea, son árboles de hoja perenne dura, ¿cierto?, gruesa, espino, entre otros. La fauna comprende especies como roedores, aves rapaces, zorro culpeo, quique o comadreja. Estamos hablando más o menos de la zona, dice zona central, o sea, como de la quinta región, hasta aproximadamente la tercera región, más o menos, sí, segunda, tercera región. La fauna, dice, el bioma descrito anteriormente corresponde a litoral. No, porque el litoral se encuentra en la quinta región, región metropolitana. Estepa, no, porque la estepa, a ver, no me acuerdo. No les puse la estepa. Sí, no, la estepa es un tipo de vegetación como más parecido como a la vegetación de la zona sur. Matorral, ¿cierto? Son estos matorrales como secos, de hoja dura, de hoja perenne, que soportan condiciones climáticas como bien extremas, un verano seco y en invierno un poco más lluvioso. Desierto, no, porque me habla netamente del desierto. En el desierto la fauna y la flora que existe son netamente que soportan esas condiciones muy extremas. Y en el desierto, por ejemplo, podemos ver pocas aves rapaces, el zorro culpeo no, porque el zorro culpeo es netamente de la tercera o cuarta región, quique y comadreja tampoco. Y de la cordillera, dice, corresponde a cordillera, no, porque no nos está diciendo que hay cordillera en todo el bioma que nos describió. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Ahí también tienen que tener conocimiento más o menos de cuáles son las características de cada uno de estos tipos de clima.
Bueno, aquí les puse una foto del matorral. Mediterráneo o Durisilva, que también se llama así, es un bioma de bosques y matorrales que se desarrollan en regiones con clima mediterráneo, caracterizado por inviernos templados, veranos secos, otoños cálidos y primaveras con abundantes precipitaciones. Además de frecuentes incendios, bueno, pero eso no. Entonces, la opción correcta sería la C. ¿Ya? Y la última, no es la última, ¿no? Sí que dice 14. ¿Por qué dice 14? Porque quería ver cuál fue como la evolución de esta pregunta, porque esta es del ensayo anterior, que le fue como un poco mal. De hecho, tenía ahí 13 de 47. Pero como tan pocas personas contestaron este ensayo, no me sirvió para poder ver si hubo como una mejora o si se acordaban de cuál era la respuesta correcta. Dice, de manera general, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la variación de la tasa fotosintética en función de la concentración de CO2 ambiental? Tenemos que saber que la fotosíntesis, la planta lo hace netamente por una necesidad alimenticia. Es erróneo el concepto de decir que la planta produce oxígeno, por ejemplo, para nosotros, para los seres vivos. No, la planta lo hace como un desecho, ya, de su proceso de fotosíntesis. Y esta tasa fotosintética, ¿cómo funciona en función de la concentración de CO2? Al ser, nosotros los humanos somos los únicos seres vivos que consumimos alimentos por gula, ¿cierto? En el caso de los animales, lo hacen netamente por una necesidad nutritiva. Entonces, si aumenta la concentración de CO2 a niveles, pero ya muy altos, eso no significa que la planta va a hacer fotosíntesis solamente porque tiene mayor concentración de CO2. Puede aumentar, pero va a llegar un tope, que la planta va a decir, o sea, ya tengo la suficiente glucosa guardada como reserva en raíces y tallos y no necesita más. Por lo tanto, va a llegar en algún momento un tope por más concentración de CO2 que exista. Por lo tanto, vamos viendo los gráficos. Dice tasa fotosintética, concentración de CO2. Acá dice que la tasa fotosintética, ¿cierto? Disminuye, ¿cierto? Disminuye a medida que hay más concentración de CO2. Para acá aumenta la concentración. No, no necesariamente, porque si empieza a aumentar, no va a disminuir significativamente la tasa fotosintética. La B, tasa fotosintética aumenta y concentración también aumenta, y la curva aumenta hasta algún punto, pero después se mantiene constante. La letra C. La letra C, a medida que aumenta la concentración de CO2, la tasa fotosintética siempre se mantiene igual. También no es posible. Tasa fotosintética aumenta y la concentración de CO2 aumenta, pero se quiebra, o sea, en algún momento la planta ya no va a hacer fotosíntesis. Eso tampoco es correcto. Y la letra E dice, aumenta la tasa fotosintética a medida que aumenta la concentración de CO2 y se produce un aumento, ¿cierto? Hay como un quiebre, aumento, y después, para que pase esto, tiene que haber otros factores también que estén ocurriendo alrededor para que pase como este fenómeno de esta curva S. La más correcta en este caso es la B, porque, claro, se produce un aumento de CO2, la planta aprovecha de hacer fotosíntesis, ¿cierto? Tal vez también dependiendo del clima donde se encuentre esta planta. Pero va a llegar algún momento de tope donde la planta ya no va a necesitar hacer más fotosíntesis. Por lo tanto, se va a mantener, ¿cierto?, constante, porque la planta, de nuevo, hace fotosíntesis, no dependiendo también de sus necesidades nutricionales, nutritivas. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la letra B.
Y esa era la última, la número 18. ¿Hay alguna duda, pregunta, chicos? ¿Hasta acá les quedó claro o algo que quieran reforzar o preguntarme? No, profe, yo creo que hay que No, estudiar es más. que, miren, yo, como nos turnamos con la profe Geraldine para hacer las clases de ciencia, y como por ejemplo, a diferencia de matemática o de historia, que es como una continuidad, esta parte de ciencias se divide en estas 3 asignaturas, entonces no podemos tener la continuidad que quisiéramos, porque me toca a mí un día, después le toca al profe Amilcar, después a Clealmari, así nos vamos rotando para que todos tengan más o menos un día en la semana para poder hacer las clases. Entonces, por eso no existe una continuidad. También es mucho el temario que entra. Y yo con ustedes tengo pendiente de terminar la parte de hormonas, que es una unidad compleja, que es difícil de entender porque es como un conocimiento súper abstracto, entonces yo no se lo puedo mostrar, solamente son en base a esquemas e imágenes. Entonces, yo creo, todavía no sé cuándo me toca a mí con ustedes, pero la clase que tengamos, la clase el 6 de octubre, no, perdón, hoy día es la clase que tengamos, esta viene con la profesora Geraldine, ya el 27 de octubre. Esa del 27 de octubre voy a hacerles el repaso y a terminar, y ese cuadro que después que terminé con ustedes ese día lo encontré para poder presentarles el tema de hormonal, que es un poco complejo, ¿ya? Así que eso, chicos. Espero que estén bien, cuídense, les mando un abrazo y nos vemos el jueves, ¿ya? Ahora sí voy a estar el jueves, así que les pido disculpas, bueno, ahí el jueves les contaré, así que un besito, cuídense, que estén Chao, bien. profe, cuídese. Chao. Chao, profe. Bueno, esto va a estar en la plataforma, lo voy a subir a la plataforma del PREU, en todo caso, ¿ya? Adiós. Gracias.